Vámonos a Sabbath. Salimos del Back to the Beginning, vámonos a Sabbath. Si no tengo mal el dato en la cabeza, se forma en el 68, primer disco de los 70, o sea, a finales de los 60. En el 70 sale el disco homónimo, el disco que tiene la canción Black Sabbath, el disco que cambia la música para siempre, de una vez por todas, y no hay duda. Yo entiendo la música como un continuo, ¿vale? Creo que todo es la evolución un poquito de lo anterior, pero sí que hay puntos de inflexión, ¿vale? El que lo quiere ver de otra manera me parece de maravilla, pero yo lo veo así. Considero que Black Sabbath es la primera banda de heavy metal de la historia. Sí, Sí, 100%. ¿Estamos todos de acuerdo? A ver, os iba a preguntar si pensáis que Black Sabbath es la primera banda de heavy A metal de la historia. favor, Sí. sí. Sentencia, ¿no? Es que habrá quien diga, perdón, Blue Cheer, Led Zeppelin, qué sé yo, pero, o sea, todo este componente visual, la atmósfera, los dedos de Ayomi, los Es que riffs. esas bandas eran más de rock, más de blues, ¿sabes? Mucho psicodélico también. Exacto, entonces Black Sabbath, igual todos lo saben y los que no, o sea, surgió como una idea a partir de las películas de horror, ¿no? O sea, fue por qué la gente paga para asustarse, pues a lo mejor también paga para escuchar música para asustarse, ¿no? Y de ahí fue como empezó la idea de Black Sabbath, ¿no? El libro de ocultismo que era de Ozzy y que leyó Geezer, y incluso Geezer es de los que escribe las letras del primer disco, ¿no? Entonces creo que sí hubo un cambio porque era como el lado B, ¿no? No era el rock and roll, no era la onda hippie, Sí, no. sino era el lado B, la banda de cuatro güeyes de un lugar en donde había puro mugroso o si no se bañaba, no porque no quisiera, sino verdad? porque no podía, ¿no? No tenía agua. Ajá. No tenía agua Entonces, corriente. de pronto estaba este lado B que estaba triunfando, ¿no? O sea, que entró con tres notas a romperla. Tan, 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 y eso cambió absolutamente todo. Toda la música. Y Entonces, los Yo llegué espantaba a a ver- todos, ¿no? Además. Sí. era Todo música eso de es lo terror. chido. Pero yo llegué a ver una entrevista donde decían ellos que la idea de crear Black Sabbath era como el mal viaje de las sustancias. O sea, están los Beatles, Cream, Kinks, que es lo chido, lo hippie, lo esto, que es lo que pasa cuando tienes el mal viaje, pues es Black Sabbath. Y es como... Claro, porque no es lo mismo darte un viaje escuchando a Led Zeppelin que creciendo en Birmingham, ¿no? No, pero aquí Una lo ciudad curioso es devastada por la que, guerra. o sea, que por ejemplo, pues Ozzy fue súper fan de los Beatles, ¿no? O sea, Sí. y de hecho ellos empezaron tocando blues, igual en Earth, ¿no? Cuando ni siquiera eran Black Sabbath, antes de que surgiera toda esta idea. Entonces creo que me pareció una genialidad y una cosa que, pues que tenía que suceder, ¿no? O sea, que se hayan cruzado con ese póster, Con esa canción. con esa, exacto, que haya dejado igual el libro con Geezer, que Geezer lo haya leído, que los haya convencido de ponerle el Black Sabbath y de irse por ese camino. Creo que son cosas que solamente el universo acomoda cada cuando y eso fue lo que pasó. Y sin duda la música nunca fue la misma porque como dices, ¿no? Como habías dicho, no sé si dijiste tú, pues ni existiría Pantera, ni Metallica, ni Slayer, ni absolutamente nada de esas bandas como tal, ¿no? A lo mejor Totalmente. en otra presentación, maybe. Sí, has dicho varias cosas que me gustaría rescatar porque, por ejemplo, Black Sabbath es una película de Boris Karloff, que es de donde sacan el nombre de Black Sabbath. Y la primera vez que tocaron Black Sabbath en directo, la gente salió corriendo. La Sí. gente se asustó. O sea, por eso nace el heavy metal y no es solamente una evolución de Led Zeppelin. Es que ellos llevaron esa música con 3 acordes a otro lugar. Es la primera canción aterradora, por así decirlo. O sea, hoy día vivimos con Manson y vivimos con un montón de bandas que no nos dan el mismo miedo que le dio a la gente la primera vez que Black escuchó Sabbath. Black Sabbath, ¿no? Sí, no. Entonces, también has mencionado una cosa muy rápido, Mao, pero es fundamental. Black Sabbath se forma porque Ozzy pone un cartel en una tienda de instrumentos diciendo, no es Ozzy Sick wants a gig o algo así ponía. Sí, Y Tommy Needs a Iommi, gig. sí, y Bill Ward se van a buscar a este tío diciendo, no, espero que no sea el mismo Ozzy que conozco del colegio. Porque ellos eran un año más mayores y lo buleaban. Y entonces Ozzy los consigue porque él tenía un micrófono con PA propio. Y ellos no conocían a nadie que tuviera un micrófono para poder ensayar y dijeron, bueno, vamos a meter al chico este. Y luego resultó que cantaba. Y la historia de ese PA y del micrófono fue que se la dio su papá. Sí. O sea, su papá fue el que le dijo, ok, o sea, si con eso te vas a alejar de estar robando, de estar haciendo cosas de vagabundo, bla, bla, bla. Entonces, ok, le dio el dinero y fue a esta tienda de música. Y en esta tienda de música,
pues él obviamente dijo, pues aquí vienen músicos a buscar, y ahí pegó justo el letrero, y exactamente cuando fue a casa de Ozzy, Tony Iommi y Geezer Butler a preguntar por Ozzy, y abrió el jefe y vio estos greñudos, dijo, ok. Oh, no. Y ven lo que resultó, ¿no? Al final el papá se fue como, pues como volviendo hasta su fan, ¿no? Les hizo las cruces y todo esto que pasó después, pero sí fue, o sea, como consecuencia, y sí fue eso. O sea, la gente en ese entonces era muy caro tener todo ese tipo de cosas, instrumentos, y él compró lo más barato, lo que pudo, y dentro del anuncio decía que tenía, pues, o sea, que tenía su equipo, ¿no? Entonces muy poca gente tenía eso, Es y que ahí salió. A Ozzy les separó de la criminalidad literalmente la música. O sea, el tipo ya había pasado por la cárcel, había robado una tienda. Él dice que hasta cierto punto quería que lo agarraran antes de conocer la cárcel porque eso le iba a brindar respeto, ¿no? Entre la gente que lo buleaba o de los mayores de la calle, porque vivía en un entorno chungo de cojones, ¿no? Entonces, el tipo cuando conoce la cárcel dice, ok, esto tampoco es para mí, la cárcel, y la música es la que precisamente le hace esto. Es verdad que la historia de las cruces también es la de su padre, porque su padre no es que fuera herrero, pero trabajaba en una metalurgia de Sí. estas de hacer herramientas y los apoyó un montón. Sí, pero Sin medios. sí, pero incluso hay yo recuerdo haber visto una declaración de sí, que él recuerda el día que se retiró su papá, que había dedicado toda su vida a ir a una fábrica todo el tiempo, y que al final lo único que había recibido era un reloj de oro, y que él dijo, no, yo no quiero eso para mi vida, ¿no? No tengo tantas ganas de tener un reloj de oro, dijo. Tantas ganas de tener un reloj de oro. Entonces, pues ahí empezó a buscarle, y empezó a buscarle de esa forma, ¿no? Porque tampoco era bueno en la escuela, no porque no quisiera, sino porque tenía problemas igual de dislexia. Ajá. Entonces, todo ese bullying venía a raíz de eso. Se encerraba en el baño para no entrar a clases porque lo bulleaban. Y como dices, a partir de la música, pues igual encontró otro camino, y creo que igual tiene mucho que ver con lo que hablábamos al principio. Creo que ahí entra como esta parte en donde uno se identifica, ¿no? En donde uno pasa por esas etapas, y es eso, y es la música que te rescata, y en nuestro caso, hoy hablando de Ozzy, pues nos rescató de alguna forma, ¿no? Totalmente de acuerdo. 100%. Del 70 al 78 graba 8 discos con Sabbath y luego graba otro en 2013, digamos, en una reunión que hicieron y demás. Del 70 al 78 creo que es la mejor etapa, para mí, de Black Sabbath, ¿vale? ¿Tenéis algún disco favorito? Antes de que diga lo que tengo que decir de Dio y de los demás y me empiecen a comentar feo. ¿Disco favorito de Black Sabbath? Sí. Yo me quedo con el primero, Black Sabbath de Black Sabbath. Sí, yo Un también. montón de razones. Me gusta mucho Paranoid, me gusta mucho Heaven Angel con Dio, pero sí, ¿no? El primer disco de Black Sabbath marca un antes y un después de la música. Si tú escuchas el disco, pues igual y sí te encuentras un montón de momentos muy bluseros por la época. Pero me parece majestuosa, me parece irrepetible y me parece demoníaca la intro de la primera canción de Black Sabbath. Sí. Y me voy a ir a escucharla terminando este podcast. Es mi disco favorito. ¿Cuál es vuestro disco favorito de los Sabbath? Yo también Black Sabbath. Ok. Justo por lo mismo, es lo que marcó el inicio de una era en la música, entonces pues sí, es como muy especial por eso, pero todos sus álbumes son una joya para mí. O sea, por significado podría ser ese, pero yo creo que pues Paranoid fue como una evolución, y además muy rápida, porque salió el mismo año, ¿no? Lo hicieron en una sesión de 12 horas encerrados. Incluso les hacía falta una canción e hicieron Paranoid, o sea, entonces yo creo que por el significado y por la forma en la que lo hicieron y lo que terminó siendo ese disco para el heavy metal y para la música en general, yo creo que me iría por Paranoid. Yo también. O sea, yo no tuve la suerte de conocer el Black Sabbath en la época que salió, con lo cual no entendí ese miedo irracional que tenía la gente porque no había escuchado a lo mejor a Manson. Y a mí me cautivó y me atrapó el Paranoid. O sea, como un objeto fuera de su lugar, ¿no?